Podcast La 100. Bienvenidos y bienvenidas a Legalmente, este podcast en el cual vamos a charlar algunos temas de derecho para la vida cotidiana. Me llamo Sergio Modev, hago Derecho en Zapatillas y hoy, en este episodio, vamos a charlar acerca de la capacidad. Pero, ¿capacidad? ¿De qué significa capacidad? Vamos a hablar acerca de la edad legal. ¿Desde cuándo una persona es adolescente, es capaz para ciertos actos y otros no? ¿Desde cuándo somos mayores de edad? ¿Y qué responsabilidades, derechos y deberes tenemos según la edad que cumplimos? Legalmente. La legislación no es ajena a los cambios en la sociedad. Al revés, en realidad los va reflejando. Desde una concepción mucho más estática y en la cual automáticamente la persona que cumplía 18 años ya era mayor de edad, y antes era incluso 21 años, se pasó hoy en día a un principio que es fundamental, y es el de autonomía progresiva. Esto es, a medida que la persona va adquiriendo madurez y va siendo más grande, va teniendo mayor capacidad para decidir sobre los actos que realiza a nivel jurídico, es decir, por ejemplo, para hacer contratos. Es obvio que una persona, incluso de 10 años, puede ir al kiosco y comprarse un chocolate, si le gustase. Esto nunca fue cuestionado ni podría ser cuestionado. Pero la regla general es que todos somos incapaces hasta los 18 años. No podemos ejercer algunos actos que son fundamentales hasta que seamos mayores de edad, y ahí sí la persona tiene plena capacidad. Los 18 años es la edad a partir de la cual la persona ya sí tiene todos los derechos y facultades. En realidad derechos tiene siempre, pero sí facultades para ejercerlos en forma plena. Porque antes, en realidad, también tiene derechos, pero los ejerce justamente a través de los progenitores. En general, el padre o la madre. ¿Y qué pasa antes? Desde los 16 años, por ejemplo, la persona puede votar. Es un derecho y un deber en la vida democrática. Hay una salvedad. Según el Código Electoral, desde los 16 hasta los 18 años, el voto es opcional, igual que para las personas más grandes y que pueden no querer concurrir a votar, más allá de que en general lo hagan y es muy deseable que participen. Esta es una manera de introducir a las personas en la vida democrática, en un acto fundamental para elegir a nuestras autoridades, nada menos. En la ley argentina, según el artículo 25 del Código Civil y Comercial, toda persona menor de edad es aquella que no ha cumplido 18 años. Está amparada a su vez esa persona por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es decir, se considera niño o niña y por ende tiene un cierto estatus especial de protección. A su vez, según el Código Civil, son adolescentes las personas que cumplieron 13 años hasta llegar a los 18 años. Algo curioso es que el nuevo Código Civil y Comercial extendió la obligación de los progenitores de mantener a los hijos e hijas hasta los 25 años, siempre que estudien y siempre que sea necesario para ese estudio. Es decir, si la persona ya cumplió los 18 años pero necesita que los progenitores le pasen alimentos, tiene derecho en tanto sea necesario, tenga los medios y los necesite para estudiar o hacer una carrera universitaria, por ejemplo. La persona menor de edad también tiene derechos, solo que los ejerce a través de sus representantes legales, cuando necesita, por ejemplo, celebrar una escritura. De hecho, hasta le pueden donar algo, no sé, por ejemplo, pensemos el caso de un abuelo que quiere donarle algo importante a un nieto o nieta. Bueno, en esos casos, en realidad son los padres los que tal vez intervengan. Algo muy importante es que la persona que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí misma los actos que le son permitidos por la ley. Y cuando hay algún conflicto con los padres, de hecho, puede acudir a la asesoría tutelar o a la defensoría para que también intervengan. Estos organismos también participan en los juicios en los cuales hay algún menor de edad involucrado. Con respecto a los adolescentes, hay un principio fundamental. Entre los 13 y los 16 años tienen aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave para su vida o integridad física. Es decir, tienen ya una cierta autonomía para algunos actos sobre su propio cuerpo. Para otros actos necesitan, por ejemplo, el consentimiento y la asistencia de sus progenitores. Algo muy importante es que el nuevo Código Civil establece que a partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones sobre su propio cuerpo. Por otro lado, en ciertos casos, puede ser que la persona tenga capacidad antes de cumplir 18 años. Esto es la famosa emancipación. La verdad no es un caso tan común porque hoy en día la edad de matrimonio se ha elevado, pero cuando una persona se casa antes de los 18 años, ya se considera emancipada. Algo fundamental es que a partir de los 16 años la persona
en general y con ciertas limitaciones, puede trabajar. El Código Civil y Comercial establece que la persona menor de edad que tuvo título habilitante para ejercer la profesión puede hacerlo por cuenta propia, sin necesidad de autorización de sus padres. Incluso tiene la administración y puede disponer de los bienes que adquirió con su propio trabajo. Claro está, esto en caso de que trabaje, porque si estudia, por ejemplo, se aplica lo que decíamos antes, que los padres tienen que pasarle alimentos, siempre en la medida de sus posibilidades económicas, ¿no? Algo que a veces me preguntan tiene que ver con el nombre. Incluso una persona adolescente puede tener algunos motivos justificados para cambiarse el nombre. Muchas veces hasta puede haber un conflicto entre la persona adolescente y el progenitor o la progenitora por temas de situaciones muy difíciles a nivel familiar. En esos casos puede pedir incluso cambiarse de nombre o quizás llevar solo uno de los apellidos a los que tiene derecho a llevar o con el cual le inscribieron. Es un derecho de los progenitores nombrar a sus hijos en el registro civil. Hoy vamos a charlar con Fiorella Vitelli, que es una persona que tuvo un niño y hubo ahí algún conflicto inicial para la inscripción, pero fue resuelto exitosamente. Fiorella, bienvenida y muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Sí, la verdad que tuvimos una situación con Río, porque ese era el nombre que habíamos elegido, ¿no? El nombre de pila y como único nombre. Río es un bebé de 1 mes y medio. ¿Qué pasó cuando quisiste inscribir a Río? Lo que pasó fue que habíamos no teníamos el registro civil dentro del hospital. Entiendo que algunos sanatorios lo tienen, pero no este no era el caso, y nos tocaba puntualmente el registro civil de Derqui, porque entiendo que no es igual en todos lados. Y cuando llamamos por teléfono hicimos el comentario de cuál iba a ser el nombre y que iba a llevar los 2 apellidos, tanto el paterno como el materno. Y nos dijeron que como Río era un nombre unisex, era requisito, digamos, ponerle un segundo nombre que direccione el género. Entonces, si en este caso Río era masculino, ponerle un segundo nombre que ya se conozca socialmente y esté aceptado como masculino. O sea, por ejemplo, como Río Tomás, Río Javier. Y con tu pareja dijeron, no, pará, nos gusta ese nombre y estamos bien con ese. Exacto, o sea, la verdad es que ya con los 2 apellidos era un montón, porque tenía los 2 apellidos nuestros que son justo muy muy parecidos, Critelli y Vitelli. Entonces la verdad que no queríamos ponerle un segundo nombre y no le encontrábamos la vuelta, no le queríamos poner un segundo nombre, y además que en realidad ya era por una cuestión como nos resultó como que socialmente atrasaba, ¿no? Aproveché a comunicarlo por las redes y se hizo como un poco más grande que eso, han hecho notas y demás, porque de verdad es algo que atrasa, ¿no? Como de verdad hay que direccionar el género de antemano de un recién nacido y no lo puede seleccionar por su cuenta. O sea, al fin y al cabo es un beneficio que sea un nombre unisex, ¿no? Así que no, dijimos, mirá, no es lo que queremos, y en cuanto empezamos la comunicación así más masiva, nos informaron que eso estaba desactualizado, que habían hecho, que legalmente no correspondía y que podíamos ponerle el nombre que quisiéramos. Cuando llamamos por segunda vez y volvimos a consultar, nos dijeron que había llegado a oídos, digamos, de ellos. Quien nos había atendido era la delegada, ella se hizo llamar así, dijo que era la delegada del registro civil de Derqui. Nos dijo que, bueno, no se preocupen, con mostrarnos por Google que Río es un nombre masculino es suficiente, ¿no? Y después cuando fuimos presencialmente, finalmente no pasó nada. O sea, evidentemente fueron avisados y demás, y nadie nos pidió nada, ni hicieron ningún conflicto, ni tuvimos ningún inconveniente. Igualmente Google, de verdad. Bueno, escuchábamos recién a Fiorella, que pudo anotar a Río en el registro civil, y hoy en día hay un criterio mucho más abierto respecto a los nombres que se pueden poner a un hijo o hija. Algo también importante es que se abrió la inscripción no solo a nombres extranjeros, sino de pueblos originarios o según las creencias y concepciones que tengan los progenitores. Y después, en todo caso, será el hijo o hija que, con motivos fundados, si es que los hay, podrá también pedir la modificación. Hoy en este podcast de Legalmente hablamos acerca de los derechos y obligaciones que tienen las personas menores de edad, algo acerca del cambio de nombre, el registro civil, y siempre obviamente quedan muchos temas más. Podés dejarnos tu pregunta, estamos encantados de escucharte. Legalmente, este podcast de la Cien. Podcast La Cien.